Hola, buenas tardes. Eh, el día de hoy vamos a estar abordando la práctica número 5, que es la que tiene que ver con los divisores de potencia y los acopladores direccionales. Entonces vamos a poner la pantalla compartida para ir a hacer eso. Muy bien. Entonces, como habíamos mencionado, esa práctica es la práctica número 5. Entonces, dentro de lo que nosotros venimos realizando, aquí seguimos la misma metodología, primero describimos los equipos y luego hacemos una descripción de la práctica como tal. En este caso, como decimos que los acopladores y divisores de señal, lo vamos a abordar con dos partes. La primera parte nos vamos a dedicar al funcionamiento de los acopladores direccionales. Y luego vamos a hacer una segunda experiencia que tiene que ver con el funcionamiento de la temática. Entonces, comencemos a hablar de los equipos en primera instancia. Hablemos del acoplador direccional. Este es un dispositivo que ya hemos visto en clase. No es nada nuevo para nosotros. Ya sabemos entonces que en este tipo de dispositivo, si nosotros inyectamos una señal por el puerto A, va a haber que la señal se divide, una parte va a salir por el puerto B y una parte va a salir por el puerto C. Y entre las dos guías de onda hay una serie de agujeros que son los que hacen el acoplamiento entre las dos guías. Importante para nosotros es la relación de la potencia que salen por los puertos B y C en relación a la que tenemos entrando por el puerto A. Eso ya lo habíamos visto en teoría, de todas maneras lo recordamos. ¿Okay? Si nosotros relacionamos la potencia que entra con el puerto a la que sale el puerto B, eso lo denominamos la pérdida de inserción del acoplador direccional. Normalmente, esta pérdida es bastante pequeña, estamos cercanos a los 0 dB. De todas maneras, digamos, para este tipo de acoplador, hay otros en los cuales, por supuesto, la pérdida de inserción es mayor, cuando, por ejemplo, lo que queremos es que la energía se divida por igual entre las dos ramas. En este caso, la división no es igual. Nos interesa que una pequeña parte salga por el puerto C y, en consecuencia, la mayor parte va a salir por el puerto B. Por eso es que la pérdida de inserción es pequeña. Luego, nosotros vamos a tener aquí, si nosotros comparamos la potencia que inyectamos en el puerto A con la que sale con el puerto C, eso que lo habíamos visto en la teoría es lo que es el denominado el factor de acoplamiento del acoplador direccional. Por último, nos interesaría saber qué pasa si inyecto la energía por el puerto B. ¿Qué pasaría con los otros dos puertos? Bueno, si inyectamos por el puerto B y saco por el puerto A, en general vamos a tener la misma pérdida de inserción. ¿Okay? El valor debe ser prácticamente el mismo que puesto en la dirección opuesta. Sin embargo, en lo que respecta al puerto C, la situación cambia ahora, porque como este acoplador es direccional, ahora lo que va a suceder es que la señal que salía por el puerto C anteriormente a través del factor de acoplamiento era una parte de la energía que viajaba de puerto A al puerto B. Si se invierte la dirección de propagación de la onda, lo que va a suceder es que teóricamente no debería salir nada por el puerto C y se debería disipar toda esa energía acoplada, energía secundaria, en una carga acoplada ubicada al final de la guía. Sin embargo, en la práctica, algo de energía se acopla al puerto C. Entonces, la relación de la energía que entra al puerto B con respecto a lo que sale por el puerto C es lo que denominamos la directividad del acoplador direccional. Valores prácticos. Digamos, muchos acopladores direccionales tienen factores de acoplamiento del orden de 10 dB, 20 dB, más o menos valores prácticos. Y la directividad de los acopladores está nuevamente entre 30 y 40 decibeles. Eso para tener una idea de los valores prácticos. Ahora vamos a ver con qué vamos a trabajar en la práctica, ya que estamos haciendo una descripción de los equipos. Esta fotografía, pues, están ilustrados, digamos,
los equipos que vamos a estar utilizando en el laboratorio. Bueno, los cables y el generador son similares a lo que hemos hecho en las otras prácticas que hemos realizado anteriormente. El elemento nuevo es este que está acá. Este es el acoplador direccional que nosotros vamos a estar utilizando en nuestra práctica. ¿Okay? Entonces, este es, digamos, con respecto al dibujo, este es el puerto A, este es el puerto B y este es el puerto C. Entonces, ya que adentro hay una carga acoplada que no se ve, no está expuesta, pero que es la que se encargaría, digamos, de disipar la energía que viaja en dirección opuesta en el acoplador. En esta práctica, adicionalmente, vamos a utilizar otros equipos que ya habíamos utilizado en la práctica anterior. ¿Okay? Obviamente tenemos los convertidores de cable coaxial a guía de onda y las guías pequeñas de acoplamiento, y vamos a utilizar también dos atenuadores para mostrar, digamos, el funcionamiento de esto, que es lo que tiene que ver con el funcionamiento del acoplador direccional. Vamos a utilizar unos acopladores. Además, hay unos elementos nuevos que no habíamos utilizado antes. Estos dos que están aquí, esta y esta, son cargas acopladas que vamos a colocar al final de las guías cuando estemos haciendo las mediciones. Y otro elemento que es nuevo y que también lo vamos a estudiar acá es la T mágica, que es esta cajita que está aquí abajo. ¿Okay? Luego vamos a tener una imagen más detallada de ella, pero digamos dentro de esto vamos a tener la T mágica y un cortocircuito que también lo vamos a estar utilizando en parte de la práctica. Yo les había dicho que íbamos a tener dos partes, una donde íbamos a estudiar el acoplador direccional y en la otra íbamos a estar estudiando la T mágica. Esto que está aquí es un esquema de la T mágica. Como ustedes pueden ver, las guías 2, 3 y 4, ¿okay? Estas guías de onda forman una T que está unida por el plano H. ¿Okay? Entonces, esta T está unida por el plano H y significaría que el puerto 4 estaría, digamos, en paralelo con los otros dos puertos. Sin embargo, si vemos la guía 1, 2 y 3, sería una junta T, pero que estaría ubicada sobre el plano E. Y entonces se comportaría como si la guía de onda que está por el puerto 1 estuviera en serie con las otras dos guías, la 2 y la 3. Eso va a hacer varias cosas, como vamos a ver luego. Ya la teoría de esto lo vimos en la materia, pero simplemente voy a adelantarme sobre la parte teórica. Si yo inyecto una señal por el puerto 4, esa señal se va a dividir por igual entre los puertos 2 y 3 y no va a salir nada por el puerto 1, o sea, no hay acoplamiento entre el puerto 4 y el puerto 1. La transferencia entre el puerto 4 y 2 y 3 es de 3 dB. Es decir, que la señal se divide en partes iguales entre 2 y 3, pero además tiene una propiedad importante, y es que la señal que sale en el puerto 2 y la que sale en el puerto 3 están en fase. ¿Okay? Por otra parte, si la señal se inyectara por el puerto 1, igualmente no habría acoplamiento entre el puerto 1 y el puerto 4. La señal que sale por el puerto, que entra por el puerto 1, se divide también en dos partes iguales entre los puertos 2 y 3, pero con una diferencia, y es que ahora las señales entre los puertos 2 y 3, si bien tienen la misma amplitud, están a 180 grados de diferencia de fase entre ellos. ¿Qué es lo que sucedería ahora si nosotros inyectásemos dos señales? Una señal que salga, una señal que ingrese por el puerto 1, ¿verdad? Y una señal que ingrese por el puerto 4, las dos señales. Lo que va a suceder acá es que esas dos señales
van a salir sumadas, bueno, cada una dividida por mitad, pero en el puerto 2 las señales van a aparecer sumadas y en el puerto 3 van a aparecer restadas. Va a ser la diferencia de la otra. Eso, digamos, dentro del funcionamiento de la T mágica y cuyas aplicaciones no lo hemos visto en esta materia porque yo la he visto, por ejemplo, en el sistema de radar que utilizamos ese dispositivo. Bien. Esto ya es una fotografía de cerca de ese cubito que está allí, que es en realidad la T mágica. Lo que sucede es que allá estaba puesta solamente las guías, digamos, los elementos activos, las caras activas de la guía de onda. Sin embargo, en esta guía está construida sobre un bloque de aluminio, en el cual están realizadas esas 4 guías de ondas que nosotros mostramos antes. En este caso, la guía que entra por el plano H es esta que está aquí. ¿Okay? Estos son estas guías que están aquí. Bueno, aquí está terminado un cortocircuito, pero digamos, esta guía que está acá está en el plano, llamemos, horizontal. Está en el plano H, igual que esta guía. En tanto que este puerto que está acá correspondería al puerto número 1 en el dibujo que vimos anteriormente. ¿Okay? Digamos, este sería el puerto número 4, este sería el puerto número 1, y estos son el 2 y el 3 son los puertos que están acá. En este caso, en esta guía, está terminada de un lado, vamos a ver luego en la práctica, está terminada de un lado con una carga acoplada y en la otra con un corto. Ya explicaremos para qué sirve eso. Muy bien, ya que hemos visto todos los componentes, vamos a hacer ahora ya la descripción de la práctica como tal. Como dijimos anteriormente, en la primera parte vamos a estudiar el acoplador direccional. Entonces, este diagrama tomado de electrónica beta, entonces nos dice que debemos colocar nuestra fuente de señal. Recuerden, el generador produce una señal en la banda de 2.4 GHz. El load converter me la pone en una frecuencia de 10.75 GHz si estamos utilizando el canal 1. Y con esto alimentamos nuestra guía. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar un atenuador, el MW8. La idea es que si nosotros producimos alguna reflexión acá, esa reflexión no llegue al up converter. ¿Okay? A continuación vamos a colocar aquí el acoplador direccional en esta posición. Fíjense que al colocarlo de esta manera, nosotros lo que estaríamos sacando por el puerto lateral es una señal proporcional a la energía que viaja, según el dibujo, de izquierda a derecha, es decir, desde el generador hacia la carga, que en este caso la carga es simplemente el diodo que está acá. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tomar la señal y vamos a llevarlo aquí a nuestro medidor de nivel. Y eso va a ser, digamos, nuestra referencia. Como yo les decía en la teoría, la pérdida de inserción aquí es bastante baja, así que podemos asumir que la lectura que nosotros tenemos acá sería prácticamente la misma que tendríamos en el puerto de entrada. Luego, lo que vamos a hacer en la segunda parte de la práctica es que vamos a trasladar el medidor, lo vamos a colocar de este lado. O sea, aquí vamos a colocar una carga acoplada. Vamos a ver esto en una fotografía. Vamos a colocar aquí una carga acoplada y vamos a llevarnos el diodo a este lado. Vamos a efectuar una segunda lectura de potencia y la diferencia de las dos lecturas, la anterior y esta, pues debería ser para nosotros el factor de acoplamiento de este acoplador direccional. Y de comparar eso con la especificación del dispositivo que nos lo da el manual de electrónica 20. Luego, nos interesa ver el funcionamiento del acoplador direccional en la dirección opuesta. ¿Okay? Así que, bueno, aquí en este momento esta imagen que está acá muestra
los mismos componentes que habíamos colocado anteriormente. Aquí están los adaptadores, está el atenuador que yo mencioné anteriormente, el atenuador de 8 dB. ¿Okay? Un acoplador direccional puesto en esta dirección. Fíjense que ahora la salida lateral está puesta hacia el lado de la carga, hacia el lado derecho. Y terminando esto, tenemos el adaptador que nos lleva esto al instrumento de medición. Luego, aquí en esta foto hicimos un cambio. ¿Okay? ¿El cambio cuál es? El cambio es que nosotros ahora hemos sustituido el diodo que tenemos aquí al final por una carga acoplada. ¿Okay? Entonces, la idea es que nosotros, veamos, aquí tenemos la carga acoplada, ¿verdad? Y ahora hemos colocado el diodo en la salida lateral. La relación de la lectura que teníamos aquí anteriormente a esta me debería dar el factor de acoplamiento del acoplador direccional. Ok, entonces a continuación lo que nosotros vamos a hacer es vamos a ver que el manual de electrónica mental me dice ahora que yo debo colocar el acoplador direccional en dirección opuesta, ¿okay? Como lo tenemos aquí ahora. Fíjense que ahora la rama secundaria está apuntando hacia el generador. La idea es que nosotros vamos a tener una señal que es proporcional a la potencia que viaja de la carga hacia el generador. En este caso, nos va a interesar demostrar que el acoplador está funcionando bien, para lo cual yo voy a hacer lo siguiente, voy a forzar que haya una reflexión, para lo cual hemos colocado aquí al final, hemos colocado un cortocircuito. Por eso era la razón de poner un atenuador aquí, para que esa señal reflejada no llegue al up converter. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a leer la salida en este caso. Y debería ser idéntica a la que nosotros hemos tenido en la lámina anterior, porque como el coeficiente de reflexión es igual a la unidad, la lectura que debemos tener aquí debería ser igual a la que tenemos acá, porque esta señal es proporcional a la onda reflejada y la anterior era proporcional a la onda incidente. De esa manera separamos una incidente de reflejada. Vamos a ver si tengo una lámina aquí para mostrar. Ok, aquí ya tenemos el montaje al revés, como habíamos puesto anteriormente. Okay, entonces, la idea es que nosotros, acá, fíjense que ahora hemos colocado el acoplador direccional en la dirección opuesta, hemos colocado el diodo para tomar la muestra de la señal reflejada. Y en este caso, okay, aquí al final hemos colocado un cortocircuito. De manera que entonces el coeficiente de reflexión vale 1. Ahora, en la siguiente parte de la práctica, lo que nosotros vamos a determinar cuál sería la disminución en la lectura si nosotros colocamos un atenuador. No tengo la lámina aquí, creo. Voy a chequearlo, pero lo que vamos a hacer aquí al final es que vamos a sustituir este trozo de guía de onda que no tiene atenuación por este atenuador que está aquí atrás. ¿Okay? Este atenuador lo ponemos aquí. Y entonces lo que va a suceder ahora es que el coeficiente de reflexión que nosotros vamos a observar a la entrada del atenuador, obviamente va a ser igual al coeficiente de reflexión de la carga, pero disminuido en amplitud en 2 veces la atenuación. Por tanto, lo que va a suceder es que como el coeficiente de reflexión de la carga era 1, ahora el coeficiente de reflexión que nosotros observaríamos a la entrada acá sería 6 dB por debajo de lo que teníamos anteriormente, pero son 3 dB en esta dirección y 3 dB en la dirección opuesta. ¿Okay? Entonces, vamos a tener una disminución aquí en 3 dB, que sería la potencia que estaría entrando acá. Y en consecuencia, la lectura que vamos a tener nosotros en estas condiciones también debería estar 6 dB por debajo de la que habíamos obtenido en la medición anterior. Bueno, continuando entonces con la descripción que tenemos acá. El siguiente punto que vamos a estudiando
es la T mágica. Habíamos mostrado los distintos puertos. Allá lo denominamos 1, 2, 3, 4. Aquí los puertos son los siguientes. Vamos a hacer la correspondencia con respecto al dibujo que tenemos allá. El llamado puerto B, aquí, sería equivalente al puerto 1. ¿Okay? Este puerto B es equivalente al puerto 1 de la gráfica, digamos, de teoría. El puerto D es equivalente al puerto 4, o sea, el puerto que está en el plano H, el puerto B es el que está en el plano E. Y los puertos 2 y 3 que tenemos allá, los puertos laterales, son los puertos A y C en este dibujo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de hallar, digamos, la matriz de dispersión de esto, o algunos de los componentes de la matriz de dispersión del dispositivo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a inyectar en primera instancia, vamos a inyectar señal por el puerto D, y esa señal debería dividirse por igual entre los puertos A y C. Y no debería salir nada por el puerto B. Así que por el momento, como ustedes lo van a ver en los dibujos, el puerto B se deja en circuito abierto. No importa porque no hay acoplamiento entre D y B. Y lo que vamos a hacer es que vamos a terminar estos puertos. Uno de los puertos lo terminamos en una carga acoplada y el otro lo terminamos en el medidor de potencia. Y luego intercambiamos los dos puertos. ¿Okay? Y la idea es demostrarle que la lectura en el puerto A y en el puerto C son iguales. Y luego vamos a colocar dos cargas acopladas, una en el puerto A y otra en el puerto C. Y vamos a colocar el medidor de potencia en el puerto B. No debería salir nada. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, eso es lo que vamos a ver en las láminas a continuación. Después vamos a intercambiar los sitios por donde alimentamos en estos puertos y ver qué es lo que está sucediendo aquí. Una parte que vamos a ver al final, bueno, no, cuando vaya a ver eso, me devuelvo para ver la teoría de esto, porque es que si no, me voy a perder, digamos, el hilo de lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, vamos a ver la práctica total. ¿Okay? Aquí de nuevo tenemos el dispositivo. Como ya les dije, este puerto que está aquí, donde dice, donde está colocado el diodo, en este momento, ese correspondería al puerto B. ¿Okay? Y donde está inyectando la señal, en este momento está equivalente al puerto D. Yo podía haber girado esto para que se viera, digamos, en la misma orientación del dibujo, pero bueno, ya había tomado la foto de esa forma. Entonces, dicho esto, ahora veamos un poco cómo es que vamos a tener esta primera parte de la práctica. Como yo les decía, lo primero es demostrarle que la energía que estamos inyectando se divide por igual entre los dos puertos. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Vamos a ver esto aquí. Fíjense, la señal que está llegando desde la guía principal, la estamos conectando al puerto D. Y el puerto B, fíjense que se dejó abierto. No importaría porque hay un coeficiente de reflexión igual a 1, pero como no hay acoplamiento entre ese puerto y el puerto D, entonces no importa que lo deje abierto. ¿Okay? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos colocado en uno de los puertos, en este caso el puerto C, hemos colocado una carga acoplada y en el otro puerto hemos colocado el medidor de potencia. Luego, la segunda parte es que vamos a intercambiar estas dos cosas. La carga acoplada la ponemos en el puerto A y el medidor de potencia lo ponemos en el puerto C. La idea es mostrarle que la lectura es la misma. Es decir, que la potencia se divide por igual entre los dos puertos. Y luego, la siguiente imagen que yo debería tener es que debemos tener los dos puertos. A ver si lo tengo acá. No.
Esta es la segunda medición, digamos, de la que habíamos puesto anteriormente. O sea, fíjense que ahora el medidor de potencia se puso del lado de acá, el llamado puerto C, y en el puerto A que se puso la carga acoplada. Pero me interesa que podamos ver ahora, esta es la medición que quería mostrar ahora. Fíjense que aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense que entre en los puertos A y C hemos puesto cargas acopladas, que la energía se va a disipar en esa carga, no hay reflexión. Y entonces, ahora colocamos el medidor de nivel en el puerto B. Fíjense que estoy entrando por el puerto D. Entonces, la teoría me dice que no debe haber acoplamiento entre estos dos puertos. Y la idea es demostrar que la lectura tiene un valor muy pequeño, prácticamente cero. Para demostrar entonces que no hay acoplamiento entre estos dos puertos, y que solamente es entre los puertos que están acá. Bien, a continuación vamos a demostrar ahora lo siguiente. Ya va. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar un cortocircuito en uno de las ramas laterales. En este caso, se está colocando el cortocircuito en el puerto A. ¿Okay? Fíjense, estoy entrando por el puerto D. El puerto C está acoplado. Y ahora en el puerto A estoy produciendo un desacoplamiento. Y ahora yo voy a medir en el puerto B. Fíjense que anteriormente, en la lámina anterior, al estar los dos puertos acoplados en el puerto B no salía nada. Pero ahora sí va a salir algo. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a suceder? Esta señal que está siendo inyectada desde el puerto D se divide en dos partes iguales. Una que va hacia el puerto C y otra que va hacia el puerto A. La del puerto C se disipa totalmente en la carga, pero la que va hacia el puerto A se refleja en el cortocircuito. ¿Okay? Aquí va a haber una reflexión, la señal vuelve a entrar y ahora esa señal también se va a dividir por igual en dos partes. En una parte va hacia el puerto B y la otra va hacia el puerto C. O sea que ahora sí yo voy a tener una lectura en el puerto B. Como anteriormente nosotros teníamos 3 dB, al dividir esto por mitad hacia cada puerto, y ahora también volvemos a dividir por 3 dB, o sea, porque una parte va hacia acá y otra se devuelve. Entonces, la lectura que nosotros debemos tener acá debería ser 6 dB por debajo de lo que nosotros teníamos entrando en el puerto D. Como nosotros no habíamos medido esta potencia anteriormente, solamente habíamos medido la potencia en las ramas laterales. Este es un valor que sí tenemos, entonces la relación entre lo que nosotros habíamos medido anteriormente en la rama C o en la rama A, los puertos C o el puerto A, entonces la lectura debería estar 3 dB por debajo de lo que nosotros habíamos leído anteriormente en esos puertos. Y de esa manera, pues, terminamos de comprobar el funcionamiento de la T mágica. ¿Okay? Y eso ya es la última lámina de esta práctica. ¿Okay? Entonces, simplemente como siempre, hacemos un pequeño repaso de qué es lo que hicimos para efectos de cerrar, digamos, la práctica, no dejarla sin el aire. Entonces, si volvemos con la descripción, que es lo que estamos estudiando, divisores de señal. La señal que entra por un puerto va a salir por otro puerto. En algunos casos va a salir en la misma proporción, como vimos en el caso de la T mágica, o en proporciones diferentes, como vimos en el caso del acoplador direccional. Y vimos efectivamente dos cosas. En el acoplador direccional, que la señal que nosotros estamos inyectando en la guía principal se va a inducir en la guía secundaria, pero dependiendo de la dirección de propagación. ¿Okay? Entonces, en un caso, vamos a tener un factor, digamos, apreciable, que viene dado por el factor de acoplamiento, pero si tomamos la señal en la dirección opuesta, la señal
idealmente debería ser 0. En la práctica es un valor que está 30 o 40 veces por debajo de la señal en la guía principal. Y la T mágica ya vemos cómo funcionaba. Vemos que la señal que entra en alguno de los puertos en el plano H o en el plano E se divide por igual en las otras dos ramas laterales, la llamada A y C, en el que acabamos de mostrar ahorita, en la práctica, y adicionalmente que no hay acoplamiento entre los puertos B y C. Pero si hubiese una reflexión desde la carga, como lo hicimos en la última lámina, entonces sí debe haber algo de señal que sale por el puerto, digamos, no acoplado normalmente. Bueno, entonces ya con esto, digamos, culminaríamos la práctica número 5 de este ciclo que tenemos.